vamos a ir arrancando porque me parece que las otras chicas no, salvo Iris, después Paula me avisó que estaba enferma y Tati trabaja, así que vamos a arrancar. Bien, las que están haciendo el curso de acompañante terapéutico, hay muchas clases que las van a ver muy similares, porque tanto el acompañante como la estimuladora temprana son del mismo ámbito y cuando vemos algunos trastornos que se aplican desde las primeras infancias, van a ver que la teoría y la temática es muy similar. Pero no se ilusionen porque las actividades prácticas y las preguntas son distintas, porque yo me las imagino como diciendo, uy, si es el mismo tema, zafé, copy y pego las preguntas. Pero nada, en eso me volví bastante perris. No, mentira. No me di cuenta en el momento y las hice distintas las preguntas, porque los manuales los escribí en diferente tiempo. Y después dije, quedo como re mala persona porque les podría resolver a las chicas que hacen los dos cursos y que hagan copia y pegue las preguntas. Pero bueno, van a ver que en este tramo hay un tramo importante ahora donde vamos a ver trastorno del desarrollo motor, neurodivergencias y demás, que las que están haciendo acompañamiento terapéutico son muy similares a los temas, son iguales en realidad a los temas que ya vieron ustedes, ¿sí? Pero en este curso hay chicas que no están haciendo acompañamiento terapéutico, así que los tenemos que ver igual. Y aparte forma parte de la cursada. Bien, hoy lo que vamos a ver son trastornos del desarrollo motor, ¿sí? Todo lo que son los trastornos del desarrollo motor son las alteraciones en lo que es la adquisición y ejecución de las habilidades motrices. ¿Qué son las habilidades motrices? Correr, saltar, caminar, escribir, dibujar, incluso hasta mover la cabeza y gatear, ¿sí? Y cuando empiezan a tener primeros alertas de un trastorno del desarrollo motor, cuando las habilidades motrices no son lo que corresponden a las esperadas para la edad, ¿sí? La detección precoz y la intervención son como el pilar fundamental dentro de la estimulación temprana para poder brindarle herramientas y estrategias acordes a su edad y a su hito del desarrollo que está en ese momento, ¿sí? Para nosotros es indispensable comprender los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, para incorporar dentro de este espacio todo lo que tiene que ver con la observación. Porque muchas veces lo que nos sucede a los estimuladoras tempranas es que los padres te dicen, sí, pero sí camina. Y capaz que está solo agarrándose, está en la marcha lateral agarrándose los palitos. O no, pero mi nene camina normal y lo vemos que está deambulando en putitas de pie. O que hay un pie que, no sé, por ejemplo, hay mucho del rengueo, ¿sí? Cuando empiezan a caminar en algunos niños que su columna no está bien desarrollada, que es que caminan y arrastran un pie, ¿sí? Porque no tienen equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que observar muchísimo todo lo que tiene que ver con las funciones motoras en las primeras infancias, que es cuando su evolución es enorme. Porque imagínense, a partir de los 6 años, y si al niño no, o sea, los niños corren, saltan, pero desde los 0 años a los 6 años, esas capacidades nosotros las vamos viendo evolucionar, ¿sí? Y es donde vamos a ver dónde se trabaron, por qué se trabaron, o sea, cuál es la complejidad. Todo lo vamos a ir viendo en vivo y en directo, ¿sí? Bien, los trastornos del desarrollo comprenden todas las alteraciones, como les dije, Hola Iris. Bien, ¿cuándo tenemos que pensar? Estamos viendo todo lo que son alteraciones del desarrollo motor, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es el desarrollo motor típico, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo motor típico? Es ¿vieron cuando estuvimos viendo los hitos del desarrollo nosotros? El niño comienza gateando, se mueve por un costado, levanta la cabeza, levanta, luego apoya los brazos, luego empieza la sedestación, que es se quedan sentados. Bueno, todo ese desarrollo tiene una secuencia progresiva que está influenciado tanto por factores biológicos como también factores ambientales. Los factores ambientales son la estimulación del contexto social
cultural y emocional que ese niño se va desenvolviendo, ¿sí? La observación de cada uno de estos hitos evolutivos, hitos del desarrollo motor, lo que nos permite es identificar señales de alerta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, los factores son prenatales, perinatales, ¿sí? Prenatales es previo al embarazo. Perinatales es durante el embarazo y postnatales es luego cuando ya el niño ya nació, ¿sí? Y que pueden influir tanto en el desarrollo motor como en la intervención temprana, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que buscar es minimizar el impacto funcional de estas condiciones dentro de nuestro marco, ¿sí? Esperen que tengo todas mezcladas las páginas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, piensen en esto, ¿no? En este tiempito de lo que estuvimos trabajando. Tenemos un niño de 6 meses que aún, que ya se sienta, ¿sí? Ya lo vemos que se sienta, pero se sienta si la mamá y el papá o el adulto a cargo, le sostiene las manos y lo lleva para adelante. ¿Ustedes qué creen que está? ¿Está dentro de los hitos del desarrollo de su edad estipulada? Sí está dentro de su desarrollo, que se siente, pero ya se debería tratar de incorporar solito. Esas son las cosas que hay que prestar atención, porque mamá y papá va a decir, sí, ya se sienta solito, si yo lo levanto y lo coloco sentado. Y no, el niño, ya cuando empezó a rodar, logró incorporarse, ¿sí? No, si se sienta con la ayuda de mamá o papá o el adulto a cargo, no está teniendo autonomía, sino que alguien lo está ayudando a sentarse, ¿sí? Esta ausencia de hitos motores o la simetría, ¿sí? Que de repente pasa de un hito motor a otro, o a su vez también de ir evolucionando en hitos motores y que de repente vaya perdiendo habilidades, es lo que nosotros vamos a ir tomando como primeras señales de alerta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Esperen que denme 5 minutos, chicas, que la computadora se me reinició. 5 segundos, ¿eh? Los postnatales, que es el después del nacimiento. Bien. Demen- no sé por qué se me tilda ahora la computadora hace unos días y de la nada se me reinicia sola. Y eso que no tiene jueguitos ni nada extraño, chicas, así que, pero yo y la tecnología hay días que no nos queremos. Bien, entonces, como le decía, ¿qué es el desarrollo motor? Como para ponernos en introducción, es este proceso progresivo en el cual los niños van adquiriendo habilidades para qué. Si yo tengo esto de ir pudiendo conocer mi esquema corporal, ¿qué voy a tener sobre mi cuerpo?
Control, exactamente. Y si yo tengo control sobre mi cuerpo, me puedo desplazar con más seguridad en el espacio, ¿sí? Y este desarrollo depende de la maduración del sistema nervioso, la experiencia y, como digo siempre, nuestro contexto social, ¿sí? El ambiente, las oportunidades de movimiento. El niño que explora es el niño que aprende, ¿sí? Cuando aparecen dificultades persistentes para adquirir estas habilidades o que haya una habilidad adquirida y que la perdamos, ¿sí? Hablamos de un trastorno del desarrollo motor. Siempre hay que tener en cuenta que cada niño, ¿qué es? ¿Hay dos niños iguales? Exactamente. Todos los niños son distintos, entonces todos los niños siguen su ritmo para aprender. Sí siguen los hitos del desarrollo, ¿sí? Después de uno sigue el otro, después del otro sigue el otro, pero cada uno lo va a hacer a su ritmo. Hay una variabilidad, ¿sí? Cuando me genera alertas es cuando en esa variabilidad el retraso es muy significativo o aparecen patrones anormales del movimiento, ¿sí? Y ahí necesitamos aparecer con una evaluación. Por ejemplo, como decíamos, aparece el control cefálico. ¿Se acuerdan qué era el control cefálico? Exactamente, el poder mover la cabeza de arriba hacia abajo, izquierda a derecha. Luego aparecen los giros, ¿sí? Esto de, ¿se acuerdan? Estamos boca abajo y vamos girando sobre nuestro propio cuerpo. Sedestación, ¿se acuerdan qué es sedestación? Yo sé que ustedes pueden. Vamos, que estas son las palabras que tenemos que ir incorporando. Sedestación, ¿qué era sedestación? Hace un ratito también la nombré. Sedestación es cuando el niño comienza a sentarse, ¿sí? Gateo es cuando el niño o niña gatea. Bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Bipedestación. Exactamente. ¿Cuándo se para? Bipedestación es cuando me paro, porque después, si yo empiezo a marchar, es cuando empiezo a caminar y aparece la marcha normal y la... Pero pasamos primero por la marcha. ¿Cuál era la primera marcha de los niños? No, 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 marcha, marcha. Cuando pasé por la bipedestación y me paré y aparece la marcha. Pero de una no camino. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Pasitos. Pero ¿hacen los pasitos hacia adelante o se hacen otro tipo de marcha? Marcha lateral. Se ponen con las patitas como mirando para afuera y empiezan a caminar para los costados y se van agarrando de todo lo que encuentran. Mm. Pero comienzan caminando siempre en lateralidades. Luego aparece la marcha con arrastre. ¿Qué es la marcha con arrastre? Que voy para un costado y todo lo que yo pueda arrastrar con esas patitas de pato, voy hacia adelante, siempre hacia adelante, ¿sí? Luego, una vez que logré la marcha sin sostén caminando hacia adelante, recién ahí aparece la coordinación y luego el equilibrio. Y luego que aparece la coordinación y el equilibrio, imagínense todo lo que tenemos que pasar, ¿eh? Recién ahí aparece la marcha hacia atrás. Aproximadamente la marcha hacia atrás, ¿saben a qué edad la lo conseguimos hacer en realidad caminando? A los 3 años lo hacemos sin caernos. Sí, habitualmente cuando hacemos marcha hacia atrás, antes de los 3 años, lo hacemos de la mano o sosteniéndonos de algo. Solitos para poder hacer la coordinación
visual y, o sea, viso pie y viso manos y viso espacial para poder coordinar todo esto, es a partir de los 3 años. Piensen en esto, hoy pensamos, ¿no? Marcha lateral y camina para atrás, capo, como algo súper sencillo, pero piensen que cuando caminamos para atrás, ¿qué es lo que no tenemos? Visión. Entonces nosotros tenemos que desplegar los 5 sentidos y coordinarlos en equilibrio para no caernos. Entonces tenemos que tener coordinación viso-espacial, visual con nuestro espacio. Viso manual para poder ir, ¿qué es lo primero que hacemos cuando caminamos para atrás? Vamos tocando, como que buscamos el equilibrio con nuestras manos. Y luego es visual, viso pie, porque voy caminando para atrás viendo por abajo que no me pise nada ni me haga chocar. Fíjense todo lo que coordinamos cuando caminamos hacia atrás, ¿sí? Y luego aparece la motricidad fina. Como dijimos, ¿qué factores influyen en la motricidad? Genética, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con todo lo prenatal y lo perinatal, todo lo que sucede previo al embarazo y durante el embarazo, y también lo que sucede luego del embarazo. La genética, la prematurez, bajo peso al nacer, enfermedades neurológicas y las malformaciones. Esos factores influyen en cuanto al ámbito biológico. Luego también tenemos todo lo que es lo ambiental. La estimulación, ¿sí? Si tenemos a un niño que todo el día lo tenemos en el cochecito y no lo dejamos bajar para nada, no lo estamos estimulando. El juego, porque a través del juego aparece lo exploratorio, y si exploro, me permito tener que registro de nuestro esquema corporal, más control sobre nuestro cuerpo y seguridad para empezar a generar observación y coordinación de movimientos. Nutrición, chicas, súper importante la nutrición. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene nutrientes en su cuerpo, sus músculos no generan fuerza y no aparece la caminata. Y la realidad es que uno de los grandes hitos para poder seguir aprendiendo es el momento en que el niño o niña empieza a gatear y a caminar, porque aparece la exploración. Vínculo afectivo, súper importante. Hay muchos papás que llegan acá y que dicen, mi nene no habla, mi nene no camina, mi nene esto, y en un momento es, ¿y qué haces vos con el nene? No, sí, yo no lo dejo que se baje, yo le entiendo todo lo que dice, yo resuelvo. Un vínculo afectivo súper sobreprotector hace que el niño no tenga la necesidad de explorar, ni de expresarse, ni de buscar. Un niño muy inseguro no lo hace por miedo a que me voy a caer, me voy a golpear. Y un niño que está desde gritos, violencia, no lo hago porque tengo miedo que me reten. Entonces, el vínculo afectivo es súper importante. Brindar seguridad, contención, te acompaña en tus pasos, ¿sí? Con seguridad, sin estar muy encima, pero tampoco sin estar muy lejos, ¿sí? Y brindarle oportunidades de movimiento, como le decía, esto de que el niño esté todo el tiempo arriba del cochecito, o que no, todo el día lo tengo en la cama o adentro del corralito. Ay, menos mal que ya los corralitos no se usan, pero los niños en corralito lo estábamos privando de toda la exploración. Y el andador, chicas, andador erradicado. El andador lastima la columna, ¿sí? Ahora hay como una gran campaña de no usar el andador, pero la realidad es que incluso el 99,9% de nosotras todos utilizamos el andador, ¿sí? Tiene dentro del desarrollo motor, es uno de los que causa más efectos negativos, ¿sí? O sea, llevan a que sea más lento el proceso natural del aprendizaje de caminar. Los bebés que utilizan andadores tienden a gatear y caminar más tarde que aquellos que no lo usan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el andador les permite saltar etapas, como sentarse, gatear, ponerse de pie, porque tienen ese sostén. Entonces, en el momento de hacer solo no tienen equilibrio, no tienen fuerza muscular. También aparecen todos los riesgos a las lesiones, ¿sí? Los bebés que hacen, ¿vieron cuando los veíamos en las películas inclusive? Lo pones adentro de un andador
y arrastran con la planta y el empeine del pie y van rapidísimo y no conocen su esquema corporal. Entonces van más rápido de lo que pueden controlar. Entonces se terminan cayendo, se golpean contra muebles, se caen de cara, se da vuelta al andador, ¿sí? Incluso las familias que tienen escaleras, el niño que está aprendiendo a gatear aprende el peligro de la escalera porque da vértigo llegar ahí. El niño que está en el andador no comprende de esas limitaciones. Te caes de escalera. Literalmente, chicas. ¿Sí? Es así. También un montón de alteraciones en el desarrollo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños posan todo su peso no sobre las piernas, sino sobre las caderas. Entonces no fortalecen las piernas, ¿sí? Todo su peso va en la espalda y las caderas. Incluso fíjense, a cualquier niño andador queda con los pies arrastrando. No generan fuerza desde ahí. Generan fuerza sobre el impulso de todo lo que es el sacro y toda la columna. Entonces se terminan haciendo pipa desde muy chiquitos, una columna que son cartílagos, no tienen sus huesos fuertes, ¿sí? Los papás habitualmente, y lo digo yo porque yo mi primer niño tuvo andador, creemos que los andadores son seguros y que también van a mantener a los nenes súper entretenidos, pero es una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Los nenes acceden a objetos peligrosos, se pegan unos repalos, no tienen control ni gestión de su esquema corporal, ¿sí? Los andadores no permiten que los bebés desarrollen adecuadamente todo lo que tiene que ver con la percepción espacial y coordinación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están en contacto directo con el suelo. Entonces, no pueden ver sus pies en movimiento. Entonces, ¿qué sucede? No comprendo el espacio, mi relación con el entorno y no puedo gestionar mi esquema corporal. No andador, chicas. No andador. Si quieren utilizar algo, utilicen las sillitas de arrastre. Ahora, ¿vieron los andadores de los viejitos? Los que son como el de App, que es como una carretillita con ruedas. Eso lo podemos recomendar, sí, eso pueden usar los niños. Porque están utilizando desde sus pies e incluso lo utilizamos ya cuando sea necesario. Pero que exploren, que utilicen sus pies. ¿Sí? Súper importante permitir al niño explorar. Bien. Em, ¿Cuáles son las alteraciones, sí, que afectan a la adquisición o ejecución de habilidades motoras? Torpeza, lentitud, ausencia o poca coordinación, dificultad para caminar, alteración del tono muscular, problemas en el equilibrio y retraso en los hitos motores. Recuerden que como cada cuerpo es único, no todos tienen la misma intensidad y gravedad, ¿sí? Por ejemplo, en el retraso del desarrollo motor, ¿sí? Lo que le sucede a los niños que adquieren los hitos, pero lo adquieren más tarde de lo esperado. Por ejemplo, nosotros sabemos que los hitos motores, entre comillas, normales y esperables, es que el niño se siente a los 6 meses de edad. En el caso em, de los niños con retraso del desarrollo motor, se comienza a sentar a tipo los 11 meses. Por consecuencia, camina recién a los 22 meses, ¿sí? Esto sí hay que evaluarlo, pero hay que entender que puede ser transitorio, secundario a otra condición, global o también por una cuestión socioambiental, ¿sí? Que no lo hayan dejado sentar, que esté siempre en el andador, que lo tengan todo el día acostado en el cochecito, ¿sí? Entonces hay que evaluar todo eso. Pero hasta que no haya determinado un trastorno, es un retraso del desarrollo motor. Por eso digo respetar los tiempos de adquisición de cada uno de los hitos. Luego tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación, que se llama TDC o dispraxia, ¿sí? Que aparecen los movimientos torpes, la dificultad para correr, dificultad para saltar, mala coordinación ojo-mano. ¿Qué quiere decir mala coordinación ojo-mano? Que en el momento de que aparezca la motricidad fina o que tengan que copiar incluso en épocas cuando empiecen su tramo escolar del pizarrón a la hoja, le va a ser más complejo y van a aparecer problemas para escribir. Y también de estos movimientos torpes, la dificultad para correr o para saltar, va a suceder que se van a caer con frecuencia. Su inteligencia es normal, ¿sí? El tema es todo este esquema corporal no coordinado que hace que aparezcan muchos movimientos que no sean acordes a
su edad cronológica. Luego tenemos las alteraciones del tono muscular, que por ejemplo tenemos la hipotonía, que es ese bebé flojito, el bebé gelatina, ¿sí? Donde aparece, es como el bebé recién nacido, pero con 2 años, ¿sí? Hay poco control postural, ¿sí? Poco control de las posturas, quiere decir esto de su cuerpo, no sostiene la cabeza, no se sienta, no gatea. Cansancio y retraso motor en todas los que comprenden los hitos del desarrollo. Y luego tenemos la hipertonía, que son los músculos rígidos, ¿sí? Que aparecen la dificultad para mover extremidades, posturas anormales, movimientos limitados, ¿sí? Esa es la hipertonía. Hay que tener en cuenta que puede estar hipertónico o hipotónico, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre hipo y hiper? Porque a veces se mezclan los nombres. Hipo, imagínense como esto de bebé flojito, gelatina, el cuerpito, recién nacido. E hipertonía son los músculos rígidos, ¿sí? Están siempre duros. Incluso aparece mucho en la parálisis cerebral porque tienen las manos así y no, las manos en garra siempre. La hipertonía es cuando vieron los nenes que tienen las manos en garra. Sucede mucho en las parálisis cerebrales, ¿sí? Que los niños tienen los músculos rígidos y las manos en garra, o que incluso quieren caminar y no pueden mover sus articulaciones y quedan duritos. Esa es la hipertonía. La hipotonía no es que están flojitos, es como un gran, ¿cómo se llama? Como un muñeco de tela, ¿sí? Están ahí todos flojitos, lo movemos y se le cae el brazo, no logra agarrar nada porque se le tiene los dedos blandos, no tienen fuerza, ¿sí? Esa es la hipotonía. Entre los trastornos permanentes del movimiento y la postura pueden pasar por una lesión cerebral y una de ellas es la parálisis cerebral, ¿sí? La parálisis cerebral lo que puede hacer es afectar el movimiento, la postura, el equilibrio y la coordinación. Y hay diferentes tipos de parálisis cerebral, ¿sí? Tenemos la espástica, la táxica, la disinética y la mixta. Ahí vamos a ir viendo cada una por separado. Por ejemplo, la espástica, ¿sí? Es la más frecuente y se representa aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos y ocurre cuando hay un aumento del tono muscular, ¿sí? Vieron que hace un rato les decía esto de la hipertonía. Los músculos permanecen rígidos y tensos y se dificulta para realizar todo lo que son los movimientos suaves y coordinados. Por ejemplo, ¿no? De repente tienen dificultad para estirar los brazos y piernas, reflejos exagerados, o sea, mueven la cabeza bruscamente, problemas para mantener el equilibrio y marcha rígida. Quiere decir, o sea, muchas veces en tijera. ¿Qué quiere decir? O sea, van caminando y van cruzándose los pies. O sea, no tienen la marcha frontal de la manera que la tenemos todos, sino que van caminando como cruzándose los pies, ¿sí? Como se le dice marcha en tijera. En un bebé, ¿sí? Que es la etapa en la cual nosotros atravesamos, se puede observar que le cuesten abrir las manos o mantiene mucho los puños cerrados, las piernas permanecen muy estiradas o cuando lo levantamos se arquea y queda duro, ¿sí? Queda como tenso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, empieza la época de la marcha y cuando intenta caminar, las piernas permanecen muy rígidas y camina apoyándose sobre las puntitas de los pies, porque necesita mucho esfuerzo para mover las piernas, ¿sí? Nosotros, dentro de estimulación temprana, podemos generar estrategias para fortalecer este tipo de trastornos. Por ejemplo, trabajar en los cambios de postura, estimular el equilibrio, facilitar el juego en distintas posiciones, ¿sí? Hay muchas actividades súper lindas para poder realizar con los chicos. Luego tenemos la parálisis cerebral atáxica, que es la menos frecuente y que se produce cuando hay una alteración del equilibrio y la coordinación, y generalmente es por una lesión en el cerebelo, ¿sí? En este caso, por la falta de equilibrio, hay mucha inestabilidad, dificultad para calcular la fuerza de los movimientos, temblor al intentar tomar objetos,
marcha con las piernas separadas y problemas para coordinar movimientos finos, ¿sí? ¿Qué es que sucede y que podemos observar en los niños, ¿sí? Que se caen con frecuencia, que quieren agarrar un vaso y se le derrame constantemente los líquidos, tienen dificultad para usar cubiertos, le cuesta como esto de encastrar piezas pequeñas, ¿sí? Desde, no sé, hacer un collar de fideos como hacíamos antes, bueno, eso de enhebrar le cuesta un poquitito más, ¿sí? Y les tiembla mucho las manos. Entonces, de repente, no sé, quieren jugar y quieren agarrar un juguete y su mano tiembla y sobrepasa el objeto antes de poder llegar a sostenerlo o de agarrarlo a tiempo, ¿sí? Desde nosotros es esto, de podemos trabajar en la mejora del equilibrio, favorecer estrategias como la coordinación ojo-mano, enhebrar, armar collares de fideos, pasar por un hilo a través de círculos, ¿sí? Realizar juegos más de precisión, trabajar movimientos lentos y controlados, ¿sí? Recuerden que siempre es todo a través del juego. Luego tenemos la parálisis cerebral disinética, que representa aproximadamente el 10 al 15% de los casos y que se sucede a través de una alteración del movimiento involuntario debido a las lesiones en los ganglios basales. ¿Qué quiere decir esto? Que los movimientos del niño aparecen sin que quiera realizarlos, son por espasmos, ¿sí? Aparecen todos estos espasmos involuntarios que los llevan a tener movimientos. Le sucede que aparecen cambios del tono muscular, a veces están rígidos y a veces están más relajados, dificultad para mantener la postura y problemas para hablar por el compromiso de todo lo que tiene que ver con los músculos de la boca y la lengua. Piensen que son músculos y que no tiene como un tono normal, entre comillas, sino que se va de un extremo al otro, ¿sí? Puede estar hipertónico o hipotónico. Y los movimientos pueden ser lentos, retorcidos, bruscos, repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, es esto, quiero agarrar algo de la mesa y voy golpeando todo alrededor hasta que logro llegar a tomar lo que está sobre la mesa, ¿sí? También es esto a través del juego, utilizar herramientas para apoyos para mejorar el control corporal, trabajar actividades funcionales, ¿sí? Recuerden siempre, todo a través del juego. Se los voy a decir seguido porque sucede muchas veces que cuando aparecen niños con parálisis cerebral y que están en la silla de ruedas, lo único que se les ocurre muchas veces es, le pongo acá una mesita y que dibuje. No, el niño también puede jugar. ¿Sí? Lo puedo tirar en el piso, o tienen unas félulas que les acaparan todas las piernas, y si va a ser en caminata en tijera, entonces lo puedo sostener de atrás y ayudarlo a caminar con el mismo peso de mi cuerpo. Sentarlo, ¿sí? Acomodarle con almohadillas y que tire y pase la pelota. Hay un montón de juegos que nos puede ayudar, ¿sí? Luego tenemos la parálisis cerebral mixta, que el niño presenta características de más de un tipo de parálisis cerebral y es bastante frecuente. Por ejemplo, espasticidad más movimientos involuntarios, espasticidad más ataxia, ¿sí? Y pueden coexistir la rigidez, la mala coordinación, temblor, movimientos involuntarios, dificultad para mantener el equilibrio. Entonces, puede ser que aparezca un niño que tiene las piernas rígidas, que es la espasticidad, y además con los brazos sí realizar movimientos, ¿sí? Que es la disquinesia. Nosotros lo que tenemos que lograr desde estimulación temprana es esto de favorecer la movilidad funcional, promover la participación del juego, estimular la autonomía en las actividades cotidianas, ¿sí? Pero nada, principalmente observar el desarrollo y detectar estos signos de alerta para poder diseñar propuestas de juego y movimientos acordes a las capacidades de este niño, ¿sí? Desde ahí favorecer la participación y la autonomía para acompañar y orientar a la familia. Van a aparecer en estos espacios que la parálisis cerebral habitualmente es desde el nacimiento, aparecen un montón de otros terapeutas, pediatras, neurólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, foniatras, ¿sí? Porque no es solo aprender sobre el lenguaje, sino los movimientos del rostro en el lenguaje, ¿sí? Luego tenemos enfermedades neuromusculares, por ejemplo, distrofia muscular o atrofia de muscular espinal, ¿sí? ¿Qué son? ¿Alguna vez escucharon sobre la distrofia muscular? Es incluso una enfermedad que se le da
a muchos adultos mayores también. La distrofia muscular es un grupo son enfermedades genéticas y que son hereditarias y lo que provoca es un debilitamiento progresivo en los músculos, ¿sí? No es que de la noche a la mañana pierden fuerza, sino que es algo progresivo. ¿Por qué? Porque estas enfermedades lo que hacen es dañar las fibras musculares y reemplazar gradualmente por tejido graso fibroso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El músculo pierde fuerza con el tiempo. La más conocida es la distrofia muscular Duchenne, ¿sí? Que puede aparecer en la primera infancia y afecta principalmente a los varones. ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Sí? Los músculos no reciben una proteína llamada distrofina, que es fundamental para mantener la estructura del funcionamiento, y sin esa proteína los músculos empiezan a deteriorar progresivamente. Los síntomas aparecen entre los 2 y los 5 años, ¿sí? No es que es una enfermedad que aparece a adolescentes. Ya a partir de los 12 o los 5 años podemos comenzar a ver la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede como síntomas? Por ejemplo, retraso para comenzar a caminar, dificultad para correr o saltar, caídas frecuentes, debilidad en piernas y caderas, le cuesta subir escaleras, ¿sí? Camina como pato, ¿sí? Marcha ahí que se balancea, se fatiga con facilidad y también con el tiempo puede ser que necesite, ¿sí? Apoyo para caminar. ¿Qué quiere decir apoyo para caminar? Es que puede llegar a necesitar una silla de ruedas, ¿sí? El signo de Gowers es un signo más característico, que es cuando el niño está sentado o acostado en el suelo y quiere levantarse, utiliza las manos apoyándose sobre sus piernas para poder ponerse de pie. ¿Por qué pasa esto? Porque las piernas son débiles. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Sí? Habitualmente los niños cuando están sentados en el piso lo que hacen es utilizar la fuerza de sus piernas. El signo de Gower sí es que el niño lo que va a hacer es utilizar la fuerza de sus manos para poder pararse porque en las piernas no tiene fuerza, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego tenemos la atrofia muscular espinal, ¿sí? Que también es una enfermedad genética y que afecta no solo a los músculos, sino a las neuronas motoras de la médula espinal, ¿sí? Estas neuronas motoras son las encargadas de enviar órdenes desde el cerebro hacia los músculos. Cuando las neuronas dejan de funcionar, los músculos no reciben la información necesaria para moverse y comienzan a debilitarse. ¿Qué ocurre? A diferencia de las distrofias musculares, la MEA, el problema está en las neuronas. En las distrofias musculares, el problema está directamente en el músculo, ¿sí? Los síntomas de la MEA, de la ME, son distintos, ¿sí? Por ejemplo, puede aparecer hipotonía, que como decíamos, este bebé blandito, debilidad muscular, poco movimiento espontáneo, dificultad para sostener la cabeza, retraso para sentarse, dificultad para gatear o caminar, problemas para respirar. Recuerden que en nuestro sistema, nuestro aparato motor también dirige todos nuestros músculos y alrededor de los pulmones tenemos músculos, ¿sí? Dificultad para alimentarse en algunos casos, nuestra boca está llena de músculos y es importante entender que la inteligencia no se ve afectada, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de AME. Tenemos el tipo 1, que comienza antes de los 6 meses, es la forma más grave, al punto de que el bebé no logra sentarse sin ayuda y requiere atención médica especializada, porque los músculos de la cara no logra movilizarlos, de las piernas, y ya no lograr movilizar los músculos de la cara implica que no pueda o sea, hacer el trabajo de la deglución. Y eso implica que no pueda comer. Entonces muchas veces comen a través de sonda. El AME tipo 6 aparece entre los 6 y 18 meses. 18 meses, el niño puede sentarse, pero generalmente no llega a caminar sin apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está con las muletas, em, usan los andadores o las félulas, pero siempre necesita caminar con apoyo, ¿sí?
Y la MEA tipo 3 aparece después de los 18 meses. El niño logra caminar, pero con el tiempo y el avance de la enfermedad puede desaparecer esta capacidad, ¿sí? Em, es importante esto de que ir evaluando también que puede aparecer la pérdida de habilidades que el niño ya había adquirido, ¿sí? Y que más allá todo lo aprendemos durante el juego, en este caso puede aparecer una fatiga importante, ¿por qué? Porque la debilidad de los músculos lo que va a hacer es también afectar al sistema respiratorio, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien, chicas? Si hablo rápido, ya saben que me tienen que frenar, no más, ahí. Diana, estás hablando muy rápido. Bien, ahí vimos que la parálisis cerebral no es lo mismo, ¿sí? Que una enfermedad, porque la parálisis cerebral, sus síntomas son sistemáticos, siempre van a ser los mismos. En las enfermedades puede aparecer y va a tener como una degeneración, ¿sí? Un aumento de estos síntomas y va a ir perdiendo habilidades. ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, a los 3 meses lo que tenemos que ver es que si sostiene la cabeza, si hay una hipotonía marcada, ¿sí? Esto de los músculos blandos, o si hay mucha rigidez y poca movilidad, ¿sí? Cualquiera de esos extremos ya es un signo de alarma que hay que evaluar. A los 6 meses, ¿sí? Porque capaz que hasta los 6 meses va todo bien, y a los 6 meses hay que evaluar si no gira, si no intenta alcanzar objetos, ¿sí? Y si hay una persistencia en los reflejos arcaicos. ¿Recuerdan cuáles eran los reflejos arcaicos, esos que vimos al principio? El del avioncito, el de, no me acuerdo ahora los nombres, el del espadachín, ¿sí? Si alguno de esos reflejos arcaicos permanecen en el tiempo, también es una alerta. Porque los reflejos ya se tienen que incorporar en otros movimientos, no permanecer como reflejo con natural, ¿sí? A los 9 meses los alertas son si no se sienta o hay poco apoyo en los brazos. A los 12 meses, si no gatea o no intenta ponerse de pie. A los 18 meses, si no camina o si camina pero su marcha es muy inestable. Y a los 2 años es si logra caminar pero tiene frecuentes caídas, no hay reconocimiento de su esquema corporal, hay dificultad para correr o no sube escalones, ¿sí? Estos son los primeros alertas de, ok, tenemos que observar más a este niño y hay que hacerle evaluaciones específicas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo cuando hablábamos esto de lo prenatal, perinatal y postnatal? Por ejemplo, en lo prenatal es todo lo que tiene que ver a lo que hicimos antes de quedar embarazados, ¿sí? Embarazadas. Infecciones, consumo de alcohol, consumo de drogas, enfermedades maternas o la ausencia de controles. Muy importante de tomar ácido fólico y el hierro. Es más, el ácido fólico en algunos casos, cuando hay alertas en algo del crecimiento de los niños, se toma hasta casi los 8 meses. Por ejemplo, yo en mi niño mayor no lo tomé hasta los 4 meses, en el niño del medio me lo hicieron tomar hasta los 5 o 6 meses porque había una pequeña arritmia, y el de Benja lo tomé hasta los 8 meses porque había una arritmia con un pequeño soplo. El hecho del ácido fólico, el hierro y una buena alimentación ayudó que eso que tenía que ver con algo más biológico, ¿sí? Tuviera menos alertas cuando nació. Hasta los 2 años incluso seguimos en controles, pero bueno, no llegó al nacimiento con alguna de esas enfermedades. Es importante el ácido fólico. En los perinatales, los factores de riesgo son la prematurez, ¿sí? Todos los niños prematuros, la hipoxia y el bajo peso, ¿sí? ¿Saben lo que es la hipoxia? Porque yo lo dije, pero nadie me preguntó. La hipoxia es cuando el niño nace y no hay oxígeno en su organismo. Cuando el niño nace sin respirar, ¿sí? Eso se llama hipoxia. Es súper importante esto, ¿vieron cómo le dije? Ir tomando las palabras, porque de repente cuando ustedes hagan una historia clínica o hagan un informe, en todo lo que es el motivo de consulta y los antecedentes, van a poner niño que nació con hipoxia. No van a poner niño que nació sin respirar. O niño que nació con el cordón umbilical
atado al cuello y no respiraba. No, chicas, niño con hipoxia, ¿sí? El niño sufrió hipoxia o algo así. Fíjense después cómo lo redactan, pero no se dice no respiraba, nació ahorcado, no, es hipoxia. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas situaciones, que no respire, que no haya desarrollado los pulmones, que no haya llorado al nacer, que haya nacido enroscado en el cordón umbilical, lo que lleva es que no llegue oxígeno a su cuerpo, ¿sí? Y eso se llama hipoxia. Otra de las cosas es que nazcan con bajo peso. Los postnatales, ¿sí? Viene de la meningitis, traumatismos, desnutrición y convulsiones, ¿sí? Recuerden, sí, sí. No, no necesariamente, ¿sí? Sí representa un riesgo significativo, ya que la ausencia de o sea, el que nazca con hipoxia es que hubo una insuficiencia de oxígeno en los tejidos, que puede llevar a complicaciones graves, incluso hasta mortales. No quiere decir que sea algo con su inteligencia, puede ser que aparezcan enfermedades pulmonares, ¿sí? De grande, nació con hipoxia y que luego, no sé, le aparezca EPOC o asma, ¿sí? También pueden aparecer problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca, anemia, ¿sí? Por el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, ¿qué es lo que transmite, o sea, qué es lo que pasean por nuestra sangre? ¿Qué es lo que transporta? Exactamente. Entonces, si no hay suficiente oxígeno, no hay suficientes glóbulos rojos. Si no hay suficientes glóbulos rojos, puedo tener anemia, ¿sí? Pero, por ejemplo, mi hermano, por ejemplo, tuvo dos efisemas pulmonares, tiene POC y no es fumador. Entonces, en el momento nadie entendía. Hasta que en un momento mi mamá le dijo, vos naciste sin respirar. Claro, cuando empezaron, piensen en esto, ¿no? Que algo que se podría haber descubierto cuando era chiquitito, si hubiésemos estado en la actualidad con toda la información que tenemos, hace 32 años atrás, no se veían estas complicaciones. Él siguió su vida normal hasta que tuvo hace 2 años atrás, iba caminando, le dio un pinchazo en el costado, ¡puc! Se le pinchó un pulmón. Y era que sus pulmones no estaban suficientemente desarrollados porque cuando nació tuvo una hipoxia. Fíjense, literalmente la otra vez yo le decía, ¿cómo? Tenés como mayores riesgos a tenerlas. El tema es, si vos naciste y tuviste hipoxia, si vos tuviste tus controles postnatales y luego fuiste a estimulación y fuiste a un neumonólogo y te hicieron el preventivo, hay menos probabilidades que después de grande lo tengas. Pero pensemos en esto, o sea, mi hermano tiene 32 años, claramente no estaban estos avances, ¿sí? Em, no existía la estimulación temprana siquiera, no existían los médicos neonatales, ¿sí? Entonces, nada, él incluso a las 48 horas se lo dieron a mi mamá cuando tenía hipoxia y hoy por hoy hay un montón de cuidados postnatales cuando nacen con hipoxia. Llegan a estar hasta 7 días dentro de incubadora para controlar que sus pulmones hayan crecido bien, ¿sí? Incluso sucede en los niños que nacen prematuros que no tienen bien desarrollados sus pulmones. Cuando nacen, vieron cuando, no sé si a ustedes se los conté, la importancia de que el niño llore al nacer, porque cuando el niño llora, abre sus pulmones, entra oxígeno, libero hidrógeno, o sea, es todo el proceso de respiración, el primer proceso de respiración que hacen los niños es cuando pegan el primer grito del llanto. Por eso, lo primero que buscan los obstetras es que el niño llore. Si no, el niño tuvo una hipoxia, porque cuando nosotros preguntamos, ¿lloró al nacer? No, lo fueron y lo reanima. Ya está, nació sin oxígeno. Lo que pasa es que a las mamás queda fuerte decirle, che, tu nene nació sin oxígeno en el momento cuando estás ahí que naciendo tu niño. Te dicen, no, el bebé nació sin llorar. Algunos médicos luego lo explican, otros antes no te lo explicaban. ¿Sí? Por eso es muy importante tener estos conceptos bien arraigados. Bien, entonces,
Importante, chiquis, cuando haya alguna palabra que les quedó haciendo ruido, pregúntenmelas porque son súper importantes. Y vuelvo, yo sabía que yo iba a decir hipoxia y que no es una palabra que utilicemos comúnmente, ¿sí? Otra súper importante son las convulsiones. Los niños hasta los 5 años son propensos, su cerebro está en proceso de desarrollo. Todos los niños que tienen, más en estas épocas, ¿no? Que vienen las gripes, vieron que hay un nuevo virus inclusive que te hace tener fiebre de más de 40 grados. Todo niño menor de 5 años que tiene fiebre de más de 39 grados, hay grandes porcentajes que convulsione y las convulsiones luego nos puede llevar a problemas motores, problemas neurológicos, ¿sí? Entonces es súper importante esto de tener los controles cuando son muy pequeños, ¿sí? Y es algo que como estimuladoras tenemos que llevar a la concientización de que, vuelvo antes, lo llevábamos al médico a los nenes cuando enfermaban, y no, hoy los niños tienen que tener hasta los 3 años, hasta el primer año de vida, un control mensual. Hasta los 3 años, control cada 6 meses. Después de los 2 años, mínimo, mínimo, un control anual. Y de grandes tenemos que tener un chequeo anual de nuestro cuerpo. Es súper importante que conozcamos nuestro cuerpo. Y más cuando son pequeños, porque tienen este derecho a la salud. Y si nosotros como adultos no los acompañamos a tomar conciencia de eso, le estamos quebrantando uno de sus derechos, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que observar nosotros dentro de la evaluación? Primero, la motricidad gruesa, la postura, el equilibrio, la marcha, la coordinación. En la motricidad fina, la aprensión, que son las pinzas, cómo agarrar las cosas con los dedos. La manipulación de los objetos y la pinza digital. Pinza digital es cómo agarramos el lápiz, básicamente. ¿Sí? O fíjense que la misma manera, los mismos dedos que agarramos para escribir, son los dedos que luego utilizamos para cortar, pinchar y cortar con el tenedor y el cuchillo. Luego tenemos que ver todo lo que es el tono muscular, si es normal, hipotónico o hipertónico, cómo están los reflejos arcaicos, si persistieron o si se integraron de manera natural, y cómo es su rol con el juego, si hay exploración, iniciativa, interacción. Nosotros no realizamos diagnósticos porque esto después lo tiene que terminar de evaluar una psicomotricista o un neurólogo, pero sí podemos detectar señales de alerta, estimular habilidades, orientar a las familias y poder acompañar a las familias a comenzar a hacer el ingreso de otros profesionales, ¿sí? Siempre nuestras estrategias de intervención son desde el juego, circuitos motores con colchonetas, túneles, rampa, caminar sobre líneas, almohadones, pelotas, incluso lanzar pelotas. Nosotros acá el otro día uno de los niños con los nenes armaron como un eso del tiro al blanco con pelotas, con una cartulina y con la cinta, de papel, pero al revés de donde está el pegamento, armaron pelotitas y lanzaban pelotas y veían si embocaban en la mayor cantidad de puntos. No hay que volverse locas con los materiales, hay un montón de material que se puede hacer de manera reciclable, ¿sí? Y principalmente es muy importante que trabajemos con la familia, ¿sí? Enseñar actividades para el hogar, reforzar los logros, evitar las comparaciones, respetar los tiempos, favorecer la autonomía y nunca hacer algo que el niño está intentando hacer. Lo acompañamos, pero no le decimos, deja, yo lo hago, porque le estamos boicoteando la autoestima, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Bien, por hoy estamos, chiquis. Sí, Yani. Las convulsiones se dan porque hay como un registro eléctrico extra en el cerebro, ¿sí? En los infantes son más propensos cuando son menores de 5 años. ¿Por qué? Porque se está construyendo las conexiones neuronales, ¿sí? Eh, Hay un montón de factores que pueden impulsar a tener las convulsiones, pero, por ejemplo, algo que sucede mucho en nuestra cotidianidad son las convulsiones febriles, ¿sí? Que son re comunes en niños pequeños y que son la respuesta natural del cuerpo a la fiebre, ¿sí? Empiezan a haber alteraciones electrolíticas, que quiere decir la desregulación de los niveles
de electrolitos en el cuerpo y que provoca la convulsión, ¿sí? Es algo muy común que en los niños menores de 5 años, que es cuando más trabajo de conexiones neuronales hay en la infancia, aparezcan convulsiones febriles, ¿sí? También igual en los niños puede ser por trauma. Cuando se golpean la cabeza, por ejemplo, vieron que dicen por 2 horas que no se duerma. No es un mito, es el hecho que un traumatismo puede generar una lesión mínima en el cerebro que puede causar una convulsión o llevarlo al sueño que luego no logre despertar, ¿sí? Por eso es muy importante el control, incluso que cuando se golpean la cabeza no duerman, no levante fiebre, responda al nombre, ¿sí? Porque son más propensos porque su cerebro, el sistema nervioso es cuando más conexiones está generando constantemente, ¿sí? No, de nada, de nada. Bien, ¿alguna duda, pregunta, consulta, chiquis? Bueno, luego les mando las actividades y el PDF y nos estamos viendo el lunes o el jueves, a las que veo los jueves. Chau, chau.